noches, yo soy Jimena Barbero. Muchas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa A Fondo. Esta noche hablaremos sobre el tabaquismo y las afectaciones, las muchísimas afectaciones que usted ni se imagina traen para la salud de las personas. Esto en el marco, en el contexto del Día Michoacano Sin Fumar, que se conmemora cada 13 de marzo, y para ello me da mucho gusto darle la bienvenida esta noche a la doctora Gabriela Elisa Torres Ortiz, inhaloterapeuta, y Sandra Patricia Herrera Zamudio, también inhaloterapeuta. Vamos a platicar con ellas sobre cómo surge este Día Michoacano Sin Fumar. Gabriela, empezamos contigo. Sí, claro. Pues hace 34 años surgió con el doctor Jesús Alejandre García, que él fue nuestro maestro y también fue el pionero junto con él sobre este tema. Estudiamos en el INEL, en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, donde ahí había un área de tabaquismo, y entonces empezó él con su familia y se empezamos a formar todos los médicos que estamos alrededor de él, y empezamos a formar junto con el ISSSTE, es interinstitucional, la Universidad Michoacana, se hizo un comité, y hoy llegamos este año al 13 de marzo, el 13º, cuarto aniversario del 13 de marzo de Michoacano Sin Fumar. Hemos pasado por muchísimas cosas negativas, bueno, la gente se rehusaba, sin embargo, hemos avanzado mucho en todo este tiempo. Doctora, ¿por qué surge? ¿Por qué toman la decisión de instaurar este día? Hay el Día Mundial, el Día Nacional, ¿por qué tener un día estatal? Bueno, es muy importante cuidar de la salud, de la niñez, de la juventud, de nuestro pueblo moreliano, michoacano, y el doctor Jesús Alejandre García, que es pionero en este movimiento, pues es un médico que se forma allá en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, y hay una preocupación muy grande al ver que cada día llegan allá al instituto muchos niños que están con algunos accesos de asma, algunas enfermedades respiratorias, y haciendo un poco de investigación se detecta que son niños que están rodeados de papás, de mamás, de tíos, de familiares en general que están fumando, y que entonces esto causa un daño muy grande a estos chiquitos, y él dice, no quiero que eso pase en mi ciudad, en mi estado, y ahí es donde empieza a levantar la voz. Lo que conocemos, doctora, como los fumadores pasivos, ¿no? ¿Qué efecto tiene para un fumador pasivo el tema del cigarro? Ahorita vamos a hablar de los fumadores activos. Ok, bueno, hay dos tipos de fumadores, el activo y el pasivo. El activo es el que prende el cigarrillo y empieza a fumar. A partir del cuarto cigarrillo, el fumador pasivo empieza a fumar a la par igual que el fumador activo. Sí, y se ven afectados. Casi siempre, si es el esposo el que fuma, la esposa es fumadora pasiva, tiene los mismos efectos. Va a tener secuelas de POC. Los hijos de padres fumadores son hijos asmáticos, entre otras múltiples enfermedades, o bien salen con otras patologías, entonces es la misma. En general es el mismo el daño que se causa, por eso es muy importante prevenir y no fumar. Todos tenemos ese derecho a respirar un aire libre de humo de tabaco y otras emisiones. ¿Y qué tanto, ahorita que comenta el tema de fumar en casa, qué tanto afecta también el que quede impregnadas paredes, colchas, o sea, todo lo que son los enseres en la casa y también incluso la ropa? Es una contaminación porque hay una de las sustancias que contiene el tabaco es la nicotina y el alquitrán. La nicotina nos hace el efecto de adicción, y a los 7 segundos de estar fumando el primer cigarrillo ya está en tu cerebro y te causa la misma adicción que la heroína, que la cocaína. Es súper adictivo. Por eso la gente inmediatamente se empieza a hacer adicción. Pero la sustancia son los alquitranes, se quedan impregnados, así como lo vemos en las paredes, en tu casa, en la ropa, en el olor, se queda en los pulmones. Se pone como una sustancia negra que no se quita, y es irreversible el daño que se queda en lo que son todo el alvéolo pulmonar, y el daño que causa como consecuencia, pues es lo que llamamos la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es el EPOC. Y es una enfermedad crónica degenerativa que no se va a curar, nada más se controla. Y nosotros como terapeutas pues ayudamos a controlarla, como médicos terapeutas.
Oiga, doctor, ahorita que hablamos del tema de que genera adicción, ¿también a un fumador pasivo le puede generar adicción o solo al activo que está con el cigarro? No, por supuesto que a los fumadores pasivos les genera adicción. De hecho, les platico una anécdota. Cuando se inicia en este movimiento, hace ya algunos años, el DIF nos enviaba a algunos pacientes a la clínica médica universitaria, que es donde empezamos a atender una gran mayoría de pacientes morelianos. Preguntando a los niños, eran niños entre 8 años y 11 años, muy pequeños. Preguntamos de dónde empiezan ellos a fumar y cómo es que adquieren este hábito. Y por ejemplo, una niña de 11 años me dice, bueno, es que mi abuela me mandaba a que le comprara, no, a que le encendiera el cigarrillo. Entonces, una casa de 20 metros, en todo ese trayecto de los 20 metros, ella iba aspirando ya el cigarrillo. Entonces ahí inicia su adicción. Una niña que acabó con un consumo de más de una cajetilla y media diaria. ¿De niña? De niña, a los 11 años. Entonces, pues a raíz de todas esas situaciones que a nosotros nos toca ver de cerca, pues es la preocupación de sacar a todos estos niños de este vicio. Por supuesto que sí. Oiga, doctora, ¿hay estadísticas que nos pueden hablar de cuántos hijos, hijas de padres o madres fumadoras caen en la adicción también ya de adultos? Las estadísticas, casi el 100% de los padres fumadores, hijos fumadores. Porque el ejemplo arrasa. Y como ya están inhalando y están acostumbrados en un ambiente con nicotina, para ellos es normal y tu papá no te va a prohibir. Entonces yo creo que el 99% se vuelven adictos. Entonces, aún viendo a lo mejor que papá o mamá traen secuelas o incluso mueren a causa de Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué estamos haciendo con esta campaña? Decirle a la población general que dejen de fumar. ¿Por qué? Porque ignoran las secuelas que existen tanto en niños, adultos o jóvenes. En los jóvenes el fumar alteraciones en concentración, afecta el desarrollo y crecimiento cerebral. Niños con déficit de atención. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tenemos que informar a la población de lo que está pasando. Es una droga, el tabaco, lícita, que es permitida a todo el mundo. Entonces, hay mucha ignorancia. Entonces, ¿qué estamos dando mensaje? Previo al 13 de marzo, la Facultad de Odontología, la Facultad de Medicina, el DIF estatal, el DIF local de Morelia, somos un comité interinstitucional que nos juntamos desde meses antes a preparar, vamos a las primarias, bueno, desde kinder, primaria, secundaria. ¿Por qué? Porque tenemos que sembrar, pues ahora sí que en edades fértiles, para darles a conocer con imágenes, con rotafolios, los daños que causa y prevenir. Lo más importante en este momento es prevenir. Si los niños saben que su papá fuma, si saben que les hace daño, los mismos niños nos ha tocado, ¿verdad, doctora? Anécdotas. Sí. Un día íbamos por La Madero, en un 13 de marzo, íbamos ahí cerca de una tienda conocida, y entonces un señor se para y se pone a fumar, y el niño grita, se va a morir, todos los niños del kinder. ¿Sí? Entonces captan perfectamente el mensaje de que es dañino. Entonces, muchas veces ignorancia, desgraciadamente, por eso tenemos que actuar sobre nuestras jóvenes, nuestros niños y también con la gente adulta, de la importancia que tiene, porque obviamente estamos hablando de los años 40 y 50, era normal, te veías nice, en todas las películas veías todo el mundo fumando, se permitía la propaganda. No, porque es caro. Sí, es caro, sí, y en todas las películas ves a las personas fumando y era normal. Me decía mi papá, que mi papá fue maestro de secundaria, que él tomaba clases en la Normal Superior de México fumando, daba clases fumando y murió precisamente de fumar. Entonces, con una persona que cambiemos, a un niño que sembremos, que llevamos esta información es súper importante. Justamente hablando de muertes, doctora, existe, yendo otra vez al tema de las cifras de la estadística, ¿cuántas personas que comienzan a fumar terminan muriendo por consecuencia del tabaquismo? Bueno, aquí me gustaría mencionar que el tabaquismo es la primera causa de muerte prevenible. Y eso es algo muy importante, por eso persistimos en estas campañas. No es que te mate el tabaquismo directamente, sino que alguna de las enfermedades, de las primeras causas de enfermedad y muerte,
tienen relación con el tabaquismo, llámese infarto agudo al miocardio, llámese EPOC, enfisema, que son las más conocidas, y algunas otras. Estaríamos hablando de que un 30% de la población es fumadora. De este 30%, hablamos también de que más o menos 500,000 en nuestro estado está fumando. Y hablamos de una estadística real en donde 5 michoacanos mueren diariamente a causa de este vicio, de esta enfermedad. Entonces, es algo muy importante porque si 5 michoacanos están muriendo diariamente, podemos prevenirlo, claro. Podemos prevenirlo muy bien, solamente necesitamos del apoyo de la gente, de la difusión de ustedes como medios de comunicación, que nos ayuden a transmitir este mensaje que traemos para todos ustedes. Y bueno, estamos ya con el año 34, el 34 aniversario, y creo que no es en vano. Quiero hacer un poquito de remembranza en donde este movimiento inicia precisamente allá en México con el entonces director del INER, el doctor Villalba Caloca, y también con el impulso del doctor Cumate Rodríguez, que era entonces secretario de Salud a nivel federal, y esto se impulsa aquí a través del ISSSTE de nuestro estado. Y entonces, a través de todo este movimiento que tenemos ya estos 34 años, han sido logros muy importantes con el apoyo de ustedes como medios de comunicación, con el apoyo de la población y, como decía la doctora, con el apoyo de los niños, que son un pilar muy importante para nosotros. Se ha logrado que la edad de inicio en el fumar en los jóvenes sea no de los 11 años, que es en el total de la población. Ahorita aproximadamente inician, aquí en Michoacán al menos, a los 16 años. Es en términos generales. Sí vamos a ver niños que a lo mejor inician más, pero es una media. Se ha iniciado ya en etapas un poco más tardías. Tenemos el orgullo como comité interinstitucional de comentarles que participamos en esta adición en las cajetillas de cigarros de los pictogramas, en donde damos la información de todo lo que puede causar el tabaquismo. Y también antes en todos los medios de comunicación se hablaba abiertamente y se hacía publicidad sobre las cajetillas de cigarro, todo esto de lo que hablamos ahorita, el estatus que daba el cigarrillo al fumar. Y entonces, al dejarse de hablar eso, se empezó haciéndolo de las 10 de la noche en adelante, y luego se disminuyó, y ahorita nos sentimos orgullosos de que ha cesado toda esta publicidad. Entonces, son logros que hemos tenido como población moreliana, michoacana, y a nivel nacional, que esto casi no se menciona, pero pues ha habido todos estos personajes que han intervenido, y sí quería mencionarlo, los impulsores que nos dieron fuerza, que le dieron fuerza al doctor Jesús Alejandre y a todos nosotros. Doctora, ahorita hablando justamente de los logros, la semana tuvieron una rueda de prensa donde también daban un dato que me parece muy alentador, que disminuyó el número de michoacanos en los últimos años. Sí. ¿Cómo están estas cifras? De 26% que fumaba, ahorita estamos en un 17%, entonces muy importante. Por eso nos sentimos muy satisfechos, porque esas campañas han funcionado y hemos logrado disminuir estos porcentajes. Actualmente a nivel mundial, 118 gentes al día mueren, son las estadísticas internacionales, y en Michoacán el lograr que disminuyera el tabaquismo creo que es un logro muy importante, aunque ahora tenemos otro problema. ¿Cuál? El vapeo, el famoso cigarrillo electrónico. Ese es un problema muy grande, en el cual estadísticamente van en aumento, desde niños muy chiquitos. Entonces tenemos, esta campaña no nomás es contra el cigarro, también contra el vapeo. Sabemos que se legisló para que sea prohibido en todo el país, pero este es un problema que tenemos. Y bueno, los últimos artículos del año pasado que salieron, se está dando en gente muy joven, bueno, el síndrome de pulmón húmedo, el cáncer en garganta, el cáncer en amígdalas, que no sé, que estadísticamente no se presentaba, actualmente se está presentando. Por el vapeo. Por el vapeo. Y entonces hemorragias, náuseas, niños vapeando, convulsionándose. Entonces tenemos ahora esta nueva
etapa o este nuevo surgimiento del vapeo electrónico que también estamos combatiendo, ¿eh? No nomás es el tabaquismo general, también ahora también el vapeo. Porque además el vapeo nos lo vendieron, o se lo vendieron a la sociedad, como quieres dejar el cigarro, aquí está el vapeo. Tenemos que ir a un corte, nuestra productora nos está pidiendo hacer un corte, pero regresando vamos a hablar justamente del vapeo, de todo lo que afecta, porque insisto, se vendió como una alternativa sana, pero es igual o peor. Sí. Y también, doctoras, de si a la gente no le entra por el tema de la salud, seguramente por el tema económico, porque no es barato atender este tipo de enfermedades, ¿va? Sí. Así es. Nos vamos a una pausa y regresamos con esto. Para ti que ya eres cliente, Mega te consiente. Escanea el QR y conoce todas las promociones que tenemos para ti. Disfruta de beneficios exclusivos, regalos y precios especiales. ¿Qué esperas? Escanea ahora mismo. Mega te consiente. Domicilia tus servicios Mega con cargo a tu tarjeta de crédito o débito hoy mismo y recibe más velocidad y una mejor tarifa. ¿Dónde está Mega Noticias? Mega Cable App. Espera, aquí estamos, seguimos en el 151, ahora con cortes informativos de 6 de la mañana a 11 de la noche. Todo lo que necesitas saber en 10 minutos, la mejor información sin rodeos. Sintoniza Mega Noticias Morelia. No sé qué hacer, se me corta el internet todo el tiempo. ¿Y estos reclamos de cuántos años son? ¡De esta semana! Tranquila, contratada y conectada. Si no estás conforme con tu compañía de siempre, conéctate con nosotros. En Mega estamos buscando clientes como tú. Ay, el día está como para maratonear viendo mi serie favorita. Aprovecha, ya las tienes todas. Ya no tengo dónde ver DVDs. ¿DVDs? En XB Plus puedes ver las temporadas completas. Ya lo tengo. VOD tiene una mega biblioteca con un montón de series completas y además tienen películas y deportes. Y no te olvides de Paramount Plus, ¿eh? Ah, bueno, ese viene incluido en nuestro paquete. Vamos a ver. Ya lo tienes, es XB Plus. Úsalo. Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros en una emisión más de su programa Fondo. Esta noche estamos hablando sobre el tabaquismo y todo el daño que hace, no solo para la persona que fuma activamente, sino también para quienes le rodean, para sus seres más queridos. Quien está fumando está dañando también a su pareja, está dañando a lo que más quiere, que son sus hijos, que es su familia, y de eso estamos platicando aquí con la doctora Gabriela Torres y Sandra Herrera, ambas inhaloterapistas. Y antes de irnos al corte hablábamos de un tema bien importante, los vapeadores, que en su momento, ya lo decíamos, pues se ofreció como una alternativa sana, como una alternativa que no iba a impactar tanto a la salud para poder dejar el cigarro, que no iba a tener las afectaciones, pero ahorita pues ya los estudios, la evidencia científica y los casos que ustedes me estaban platicando ahorita, es que pues sí, la afectación es muy fuerte y lamentablemente está afectando más a los jóvenes, a los menores de edad. Así es, el vapeo, desgraciadamente, bueno, afortunadamente ya se legisló en contra de él, que está prohibido vapear, vender vapeadores es ilegal totalmente, pero los papás pues lo ignoran. Sí fue una alternativa como tratamiento para dejar de fumar, porque bueno, parte del tratamiento para dejar de fumar utilizabas tú las boquillas, pero con nicotina y en forma paulatina ibas disminuyendo la cantidad de nicotina. Pero entonces lo ofrecieron, como dices tú, Jimé, como una alternativa, y sabemos que no es una alternativa. El hecho de meter humedad, causas humedad en los pulmones, y eso te causa más infecciones bacterianas, virales, micóticas, hongos. Hongos en los hongos pulmones. En los pulmones, porque le llamamos síndrome de pulmón húmedo. Entonces, al tener demasiado vapor en tus pulmones, pues eso afecta, y tratar un hongo es más difícil que un virus o que una bacteria, ¿eh? Y en niños muy chiquitos, porque creen que no es nocivo, y entonces los papás lo permiten. Entonces tenemos que darles información muy importante, porque ahora es un segundo problema que tenemos de salud pública. Y luego, como no está regulado, el dispositivo electrónico es
mal hecho, si le podemos decir Entran así. de la fayuca. De la fayuca, Entran sí, de porque no es como legal. está prohibido. Sí, es ilegal. entran de Y les han contrabando. explotado en la cara y han causado quemaduras de segundo y tercer grado. Entonces es muy importante. Y las sustancias que les venden, pues obviamente no están avaladas por COFEPRIS ni por ningún organismo, por nadie. Y le meten glicerina, le meten nicotina, le meten saborizantes. Y eso es lo que hace atractivo el fumar, el vapear. Pero si tampoco hay información sobre eso, pero afortunadamente estamos aquí, es una campaña enorme que se está haciendo por el sector salud. Le decíamos con la doctora Sandy, en la Universidad Michoacana estamos unos programas que tenemos de orientación de salud y les estamos diciendo a los jóvenes no vapeen, pero todo el mundo estamos declarando los edificios libres de humo de tabaco y de otras emisiones para que en todos los lugares que quieran se puede declarar y saber que están prohibidos y saber cuáles son las patologías. Entonces, sí es muy importante eso, que los papás sepan que les causa mucha patología, mucho más, y en menos corto tiempo. 1 año, 2 años, pueden presentar insuficiencia respiratoria. Porque es impresionante el pensar en que para algunas cosas somos como muy exigentes de no me pongo esta crema porque me va a dañar la piel, no como esto porque me va a dañar el estómago. Pero le estamos metiendo quién sabe qué cochina, o bueno, quienes lo usan, no, yo no lo uso, pero quienes los usan le están metiendo quién sabe qué cochinadas a uno de nuestros órganos más importantes como los pulmones. Así es, los pulmones es el órgano de la respiración por excelencia y lo estamos dañando o lo dañan las personas que están utilizando estos dispositivos, de tal manera que el propilenglicol, que las glicerinas o los gliceratos que están contenidos en él van haciendo una capa impermeable en todos nuestros pulmones, nuestros alvéolos, y entonces ahí ya no hay mucho que hacer. Una vez, como ya lo comentaron, se queda la humedad dentro. Es muy complicado sacar esta humedad y entonces estamos dejando un medio propicio para que ahí se adecúen, para que ahí se implanten hongos, bacterias y demás. O sea, no es irreversible el daño que se hace. Es casi irreversible, es muy complicado sacar la humedad que hay en los pulmones. Sí se puede, por supuesto que se puede, pero sí necesitamos tener un tratamiento y dar un seguimiento adecuado para poder habilitar o rehabilitar estos pulmones que están siendo dañados de manera continua. ¿A qué porcentaje más o menos dejamos los pulmones trabajando cuando empezamos a tener este tipo de afectaciones, la humedad? De 20 hasta 30%. ¿Y eso cómo nos impacta? Insuficiencia respiratoria. Entonces los pacientes ya no pueden respirar, caen, se desmayan porque hay hipoxia cerebral, entonces hay que mandarlos a terapia intensiva, hay que entubarlos, es un tratamiento de terapia intensiva, es caro, es costoso si hablamos en lo privado, no en cualquier hospital hay terapia intensiva o terapia intermedia, y se empieza con la rehabilitación, antibióticos, con aloterapia, oxigenoterapia, porque los pacientes jóvenes, tenemos muchos casos de ejemplos de gente joven con síndrome de pulmón húmedo. Entonces también los alvéolos explotan y entonces empiezan a vomitar sangre. Válgame Dios. O sea, ese tubito que es el vapeador ocasiona todo eso que hasta tengas que tener un tubo para poder respirar. Y la otra, en muy poco tiempo, 1 año, 2 años. Porque el tabaquismo pues es a mayor tiempo. Claro que el tabaquismo no nomás nos causa problemas respiratorios. El tabaco, como tiene más de 5,000 sustancias, 400 de ellas son cancerígenas. Quiero que sepan, 400 de ellas son cancerígenas y esas más de 5,000 sustancias nos van a causar diferentes problemas, como inhalamos el tabaco, se va hacia los pulmones hacen un intercambio de oxígeno por dióxido de carbono, se van esas sustancias nocivas a la circulación sanguínea y nos provoca no nomás cáncer de pulmón, cáncer de próstata. Nos provoca en las mujeres osteoporosis, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, cáncer de boca, del labio, de encía, de lengua, todo lo que va directo, cáncer de páncreas. También llega al sistema digestivo, cáncer de varices esofágicas, cáncer de estómago, cáncer de duodeno. Entonces, súper dañino. Por donde le vean, esas sustancias son cancerígenas. Ya está comprobado que son 400 sustancias que causan cáncer directamente, el tabaco. Ahora, el vapeador, igual, es lo mismo. Entonces, pero en más corto tiempo. Por eso es más grave el vapear y por eso en el pasado mes de enero se legisló a nivel nacional que está prohibido y que es hasta 8 años de cárcel a quien venda y vapea. Y si tienes un menor vapeando, los padres son responsables de ese niño que está vapeando. Entonces, totalmente prohibido.
Ahorita que antes de irnos al corte, doctora, hablábamos de si no les pega por el lado de la salud. Digo, que después de escuchar todo lo que nos dijo la doctora, creo que ya nadie, o esperemos que a nadie, se le antoje un cigarro y menos un vapeador. Pero si aún escuchando todo esto no les cae el 20 de que tienen que dejar el cigarro y el vapeador, en cuanto a económicamente, una persona que empieza a tener complicaciones por el tabaquismo, ¿cuánto empieza a tener que estar gastando en los tratamientos? Ese es un dato muy importante porque principalmente tienen que llegar a hacer uso de un respirador en cualquier hospital, y en cualquier hospital un respirador o un ventilador artificial no va a ser tan económico. Un ventilador ahorita debe de estar entre los 15,000, 20,000 pesos por día. Entonces eso impacta mucho en la economía, y aquí quiero aprovechar para hacer hincapié. Al gobierno del estado le cuesta, a todos nosotros nos cuesta un paciente fumador, y nos cuesta y nos impacta en la salud y en el erario a nivel de hospital, a nivel de cualquier hospital. Estoy hablando de un hospital civil, pero si nos vamos a un hospital particular, por supuesto que esto se eleva muchísimo más. Y quiero comentarles, hemos visto pacientes que tienen un poder adquisitivo y que dicen, bueno, finalmente, yo me hice daño, me voy a un hospital privado, el que ustedes quieran, el más costoso. Los hemos visto acabar con su fortuna en la ruina, porque no hay dinero que alcance para habilitar a una persona fumadora para que podamos restituirle esa calidad de vida a través de su respiración normal. No es lo mismo, por consiguiente, su respiración normal a estar pegado a un respirador artificial. Entonces, por supuesto que impacta en la economía bastante. Sí, dinero público que podría utilizarse para otro tipo de padecimientos, para atender a otras personas. Y si no llegamos a ese extremo de tener que estar hospitalizados y el ventilador, ¿cómo impacta en la calidad de vida de las personas del día a día que ya no tienen sus pulmones al 100% y que ya empiezan a tener secuelas del tabaquismo? Pues empiezan con disnea. ¿Qué es la disnea? La dificultad respiratoria. No pueden subir escaleras porque les falta el aire, no pueden hacer un deporte, no pueden tener una actividad normal. Y la otra, muchas veces terminan dependiendo de un tanque de oxígeno, que hay que estarlo comprando, un concentrador de oxígeno, hay que dar fisioterapia, hay que estar dando rehabilitación, hay que vacunarse también, porque son más susceptibles los pacientes fumadores a neumonías. Sí, con COVID eran los más sí, los que tienen más vulnerables. Entonces, es muy importante tener en cuenta que jamás vas a volver a tener tu calidad de vida. No vas a poder hacer una vida normal, no vas a poder hacer deporte, a veces hasta comer. Se cansan de comer o de hablar los pacientes fumadores, y es un daño irreversible. Entonces, había hace muchos años un anuncio de la Secretaría de Salud cuando empezamos en esto, donde estaba un paciente en terapia intensiva que fue filmado en el INER, y una niña, la mamá y el niño llorando, papá, ¿por qué fumaste? Y entonces lo quitaron, porque dijeron que era muy cruel. Pero es la realidad. Es la realidad. Es la realidad. La niña le pedía a su papá, ¿por qué fumaste? Si no, no estarías ahí, no estaríamos en este tiempo. Porque es una decisión al final que cada quien toma, el fumar o no. Doctoras, pues se nos acabó el tiempo. Agradezco. Rapidísimo. Se me fue rapidísimo esta media hora. Agradezco mucho que nos hayan acompañado, y sobre todo creo que hablo por mí y por los michoacanos, agradecerles la labor que hacen para difundir este mensaje de no al cigarro. Muchas gracias. Queremos nada más invitarlos el 13 de marzo, a partir de las 10 de la mañana, salimos del contingente de las Tarascas hacia el centro, a un pequeño acto. Si quien quiera participar, la población en general, vamos con un cartel alusivo al no fumar, manifestándonos en contra del tabaco o contra los vapeadores. Perfecto. Muchas gracias, doctora. Gracias, que pasen muchísimas muy buenas gracias. noches. Buenas noches a usted. Nos vemos aquí la próxima semana. Las preguntas que todos quieren hacer, aquí se responden en A Fondo. Porque la información se entiende mejor cuando se analiza a fondo. Le espero todos los jueves a las 9:30 de la noche por el 151. Mega Noticias.